Muy buenas tardes, mis queridos planetarios. Aquí estamos en el inicio de una semana que creo que nadie se pudo poner aparte de los sentimientos que nos daba todo lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, en Minnesota. Ver a esta gente, creo que nosotros lo habíamos dicho ya en una de las columnas anteriores, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior, que quizás la única esperanza era que se levantaran los mismos ciudadanos de Estados Unidos. Y parece que eso está pasando, es decir, ya había pasado, lo que pasa es que nunca se le daba, no tenía continuidad quizás, pero el asesinato a sangre fría que tuvo esta semana el pobre enfermero Alex Pretti realmente conmovió al mundo entero. Y esto se va sumando, digamos, a la indignación que nos provoca Palestina con Israel, que está destruyendo Gaza y que sigue soñando como si nada con armar playas hermosas en una franja ocupada, sumado a muchísimas otras cosas, el golpe de Venezuela, tantas otras cosas. Pero bueno, con este levantamiento de Minnesota como telón de fondo, hubo colectivos y centros sociales italianos que encontraron el momento justo para avanzar en la conformación de una coalición que reconozca las autonomías de las ciudades, que luchen contra el autoritarismo, contra las guerras, que defiendan a los trabajadores y a los inmigrantes. Y esta semana, mientras todo esto pasaba en Minnesota, en Bolonia se reunían más de 2.000 personas, 2.000 referentes que estaban ahí en persona en una comunidad social, en una sede social de Bolonia, que es una de las ciudades más de izquierda de Italia. Bueno, se juntaron 2.000 dirigentes sociales, gremiales, de ONGs, mientras otros 3.000 estaban presentes a través de streaming. Fue una asamblea convocada por una red llamada Convergenza Sociale No Kings contra el rey y sus guerras, que superó ampliamente las expectativas y lograron reunir una cantidad de dirigentes de distintas tendencias bajo un objetivo común. Fueron 2 días de debate intenso, con 160 intervenciones, que voy a tratar de resumir mínimamente cuáles fueron las posturas. En principio, la del comunicado oficial. El comunicado oficial después de la asamblea dice: hoy abrimos juntos un espacio político nuevo que rompe con un mundo viejo que, desde Minneapolis a Irán, con tal de conservar el poder, asesina y reprime. Lo hemos logrado de manera transversal, con pluralidad, desde los espacios sociales atacados por el gobierno de Meloni hasta las asociaciones católicas, desde los sindicatos hasta las ONGs, incluso a algunos partidos políticos. No retrocederemos, dice el comunicado, y en las próximas semanas atravesaremos a lo largo y ancho de Italia y Europa con un calendario de respiro nacional e internacional. Roma, Nápoles, Turín, sí, pero también Berlín, Zagabria, Bruselas. Vamos hacia un paro general europeo. Bueno, como verán, no es una cosa fácil lo que se han propuesto, pero se está saliendo de la modorra, porque en realidad la pregunta del siglo es ¿qué hacemos con lo que está pasando? El desafío para ellos es lograr un gran espectro con objetivos claros y más o menos precisos. Tenemos por delante una discusión profunda, comenzó diciendo Christopher Ceresi, dirigente de las comunas sociales de Bolonia. Para simplificarla, dice, hemos encontrado 3 terrenos de convergencia
que son los siguientes. El primero, pelear contra el decreto de seguridad de Meloni y compañía. Este decreto fue firmado el año pasado, está medio a medida de los decretos de Bullrich, de Patricia Bullrich, incorpora la figura de terrorismo como una de las luchas principales y abre la puerta a la represión aumentando penas a quienes ocupan viviendas, cortan calles, manifiestan su descontento. Laura Renzi, de Amnesty International, dijo en esta asamblea: asistimos a la naturalización de prácticas autoritarias. Y en efecto se empieza a ver la represión en distintos lugares de Italia de una manera un poco más fuerte de lo que se venía viendo hasta ahora. Este es el primer punto, luchar contra el decreto de seguridad de Meloni. El segundo punto que encontraron en común es el total rechazo a la guerra y al rearme. Acá la discusión en Italia es: no vamos a dar plata para armas cuando la situación económica está empeorando y tenemos que dar plata para la salud, para la educación, para la vivienda digna. En este caso, podemos citar otro de los participantes con este segundo punto del rechazo a la guerra y al rearme, que dijo: estamos frente al surgimiento de una economía del genocidio. El capitalismo superó los límites de la democracia, por eso la ley del más fuerte se impone al derecho internacional. Y veamos ahora el tercer punto, es decir, habíamos hablado que había 3 puntos claros para todos. El tercero habla del derecho a un ingreso digno y a una vivienda. Acá el problema de la vivienda es grande también, aparte recordemos que hay muchos migrantes y días atrás además fueron violentamente desalojados algunos espacios ocupados desde hace años en barrios populares que tenían un rol social fundamental para esa comunidad. Estos son los 3 puntos que plantean básicos y la primera acción en común será el próximo 28 de marzo en Roma, en coincidencia con la marcha de los movimientos sociales de Londres, movimientos contra la derecha, en principio como definición genérica, cuyo lema de Londres es Together, todos juntos. La fecha en esta asamblea de coincidir con Together de Londres se decidió justamente en Bolonia el 24 y el 25 de enero en esta asamblea denominada Rey o Libertad. Entre tanto, el 1 de marzo va a haber un encuentro similar para combinar detalles de la convocatoria y ya se están llamando a artistas y a personalidades intelectuales para que participen, den su aval al descontento que hay por la guerra en todo el mundo, la represión y la muerte indiscriminada, realmente que ya no sabemos cómo llamarla. Y terminará con un concierto, así, al telón cerrado, gran concierto gran. Bueno, frente a este panorama que nos conduce inexorablemente a un mundo que se está preguntando en todos lados, y no solo en la Argentina, que no tenemos la más mínima idea de cómo salir del despelote que tenemos nosotros, todos se están preguntando qué hacer para frenarlos. Y cuando digo qué hacer, que pensé que iba a ser el título de esta columna, me acordé cómo no hacerlo del quehacer de Lenin. Lenin en el 1901 escribió una especie de escrito político un poco rápido, digamos, que no llega a ser un panfleto, pero son sus ideas principales de qué hacer, decía el título de su escrito, preguntas candentes de nuestro movimiento. Algo que no podríamos hacer en este momento, la misma pregunta. Por entonces la respuesta de Lenin fue, bueno, los marxistas deben formar un partido político de vanguardia para poder difundir los ideales políticos del marxismo, que eran básicamente ideales de igualdad de clases, o que no hubiera clases directamente, no igualdad de clases, sin clases.
Y en ese mismo texto, Lenin considera que las bases de la estrategia revolucionaria marxista están en el estudio teórico, es decir, la teoría antes que la práctica. Bueno, el problema para nosotros a esta altura del partido es que cuando todas las teorías, y sobre todo las de Lenin, que imaginaba una vanguardia iluminada que la verdad no apareció, y no solo no apareció, sino que cuando apareció nos llevó a la catástrofe. Bueno, cuando todas las teorías las terminamos tirando al tacho de basura, vamos a recurrir a otro gran filósofo o teórico, que es nuestro querido italiano Bifo Berardi. Porque debemos decir que Italia se convirtió en un laboratorio filosófico en estos últimos años. En una nota publicada en el día de ayer, creo que fue en diario.ar, Berardi dice: en 1957 el psicólogo Leo Festinger habló de disonancia cognitiva para definir la dolorosa y frustrante contradicción entre la realidad y las categorías de que disponemos para interpretarla y guiar nuestra acción. La disonancia cognitiva es el modo de definir la condición de quienes hoy siguen creyendo que todavía existen las normas éticas y jurídicas que definían la democracia y el derecho internacional. Es cierto que todavía están escritas en algún papel, pero se trata solo de ilusiones que nos impiden tomar conciencia de lo que nos está sucediendo, dice Berardi. En Estados Unidos el racismo sistémico se ha convertido en una guerra de agresión contra toda la sociedad. Las panteras negras vuelven a tomar las armas y mientras tanto se perfila una situación en la que las autoridades locales de Minnesota se oponen mediante la fuerza al uso de la fuerza por parte de las brigadas del ICE. En Minnesota, el procesamiento del gobernador Tim Walz marca casi, dice Berardi, el inicio de un enfrentamiento entre poderes que técnicamente puede definirse como una guerra civil. Una cosa que debemos recordar, continúa Bifo Berardi, es que el fascismo no se agota sin guerras. El fascismo, de hecho, provoca crisis, colapsos, precipicios de violencia y miseria, pero todos estos procesos lo alimentan al fascismo. Solo la guerra y la destrucción pueden agotar sus energías, como ocurrió en el siglo pasado. Está un poco deprimido, parece Berardi, pero es como para escucharlo. Él agrega: la ofensiva que el gobierno estadounidense ha lanzado contra Groenlandia tiene un carácter definitivo. La OTAN es un perro muerto, pero es un perro súper armado. Europa será probablemente, como lo fue en el pasado, el campo decisivo de la contienda. Pero si entonces las potencias europeas en conflicto eran los principales actores, hoy la Unión se verá arrastrada a una guerra que no ha previsto, que no ha elegido y que no puede ganar. La guerra que se prepara en Europa difícilmente será una guerra convencional. En fin, así están las cosas de difíciles, de esta sensación de que no tenemos que bajar los brazos, pero que al mismo tiempo se complica tanto. La última pregunta que se hace Berardi es que en otros casos muchas veces las revoluciones fueron consecuencia de alguna guerra. Pensemos en la Revolución Rusa, por ejemplo. Pero, dice, ¿existe todavía la posibilidad de pensar y hacer la revolución? Bueno, esta es la pregunta del millón. Yo pienso que en la asamblea que hubo en Bolonia, un poco el lema inicial, ante tanto desconcierto, ante tanta cosa que se nos está viniendo encima, fue: vamos a hacer batalla por batalla. Una cosa a la vez, pasito a pasito.
Así que, bueno, uno de los primeros pasos que van a hacer en Italia es la puesta en acto de esta primer gran movilización el 28 de marzo, era 28 o 29, no me acuerdo, pero bueno, ya el 28. Pero ya iremos informando, iremos conociendo quiénes son los protagonistas de estas iniciativas. El 28 de marzo, gran movilización, gran. Y ojalá que en algún momento gane la cordura y que podamos llorar a todos nuestros muertos de todos nuestros continentes. Y hoy lloramos especialmente por el enfermero Alex Preti. Esperemos que no haya sido en vano y que la verdad que esta gente dispuesta a salir con 29 grados bajo cero a manifestar es casi heroico. Bueno, seguiremos al tanto de todo lo que pasa en el mundo. Yo aquí desde Italia por el momento, porque se imaginan que si se viene la guerra no me van a encontrar acá. Pero bueno, nada, nos vamos a seguir encontrando, hablándonos y pensando juntos. Será hasta la próxima. Chau, chau.